Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este nuevo día que tenemos, este domingo, para estar ya reunidos ahora mismo, tomando en cuenta que es por la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, el que hoy estemos aquí en este lugar, en esta casa. No vamos a decir la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros, sino la casa donde nos reunimos los hijos de Dios, el templo donde nos reunimos los hijos de Dios, donde nos congregamos los hijos de Dios. En esta mañana quiero que retomemos o que hablemos, aunque en algún momento dado hemos considerado, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo es que el ser humano, que la humanidad no ha sido la humanidad que ha respetado y se ha sometido a lo que Dios ha establecido como parte de lo que en su momento estuvo y está dentro de los planes y los propósitos de Él, que en un día nos crió. ¿Qué significa eso? Que la humanidad, que tanto hombres como mujeres estamos en este mundo, porque eso fue lo que así Dios lo estableció, y es parte también de lo que hoy usted y yo conocemos. Pero ¿se estará desviando todo eso el día de hoy? ¿Se estará perdiendo todo eso el día de hoy? ¿Estará tomando un rumbo equivocado todo eso el día de hoy? ¿Estará siguiendo lo que en realidad dentro de la Biblia y dentro de la naturaleza misma establecida por Dios se ha desviado? Y vamos a decir que cada vez el hombre y la mujer están siguiendo su propio camino, olvidándose que nos tenemos que regir en base a lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Al decir que nos tenemos que regir a la palabra de Dios, al decir que tenemos que someternos a esto, es precisamente porque cuando Dios nos crió a usted y a mí, lo hizo tomando en cuenta y nos dejó de una vez establecido cómo tenemos que vivir en este mundo. Hubo algo que en su momento estaba escuchando y es que llama bastante la atención cuando estamos pensando que la humanidad o que el ser humano, dentro de su propia opinión, en donde se cree ser sabio, no está haciendo otra cosa más que demostrar su ignorancia, que demostrar su falta de sabiduría, que demostrar su manera en el que se está desviando. ¿Sabe por qué? Génesis capítulo 1, versículo 26. Quiero tomar eso, ¿ya? Versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Aunque vamos a ver también lo que nos dice el versículo 27. Pero cuando usted y yo venimos a Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿ya lo encontró? No me vaya a decir que le cuesta encontrar Génesis, ¿verdad? Leamos el pasaje y dice de la siguiente manera: y ¿qué dice hermano y hermana? Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, ¿y qué más? Y llenad la tierra. ¿Sabe? Cuando Dios, en el momento en el que creó al hombre y a la mujer, claramente a ellos les dice de la siguiente manera, de acuerdo al texto, de acuerdo al pasaje: y los bendijo Dios. La expresión que encontramos aquí es cómo Dios se dirige a la pareja
Y cuando se dirige Dios a la pareja, el texto dice, y los bendijo Dios. La unión de un hombre y la unión con una mujer es una unión bendecida por Dios, de tal manera que esa unión bendecida por Dios está también respaldada a través de esa bendición cuando dice, y les dijo. No se lo dijo solo al hombre, no se lo dijo solo a la mujer, se los dijo a ambos. Se los dijo, fructificaos y multiplicaos, y les dijo, llenad la tierra. Crió Dios a Adán y a Eva para que solamente ellos fueran los habitantes de la tierra, o crió Dios a Adán y a Eva para que existieran de ellos más descendencia y viniera a través de ellos más seres humanos a este mundo. La Biblia es clara. Cuando el Señor determinó, cuando el Señor estableció, cuando en la palabra dice que los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sabe qué? El hecho de que Dios haya criado a hombre y a mujer, y donde podemos encontrarnos con eso, es en lo que dice el versículo 27. Vea lo que dice el versículo 27. El texto dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón, ¿y qué más? Y hembra los crió. Hermano y hermana, si hubiera existido solo Adán, no hubiera habido reproducción. Si hubiera existido solamente Eva, tampoco hubiera existido reproducción. Pero la reproducción no es algo establecido por lo que al hombre se le ocurrió o por lo que a la mujer se le ocurrió, sino la reproducción humana es el resultado de lo que Dios determinó en el momento en el que creó a ambos. ¿Y sabe por qué? Por esa razón el hombre puede decir que llega a ser padre, y por esa razón se puede decir que la madre llega a ser madre, ¿ya? Y cuando estamos hablando de eso, nos damos cuenta nosotros que si hay una responsabilidad o que si hay un mandato que el hombre y la mujer recibieron de Dios, es ese mandato de fructificarse, es ese mandato de multiplicarse y es ese mandato de llenar la tierra. Qué interesante, ¿verdad? ¿Fue algo que se le ocurrió a la humanidad? No. ¿Fue algo que se le ocurrió a la naturaleza? No, fue algo que así Dios lo estableció. Y por eso los que ya somos padres, los varones que estamos aquí, decimos, ya somos padres. Y las mujeres que están aquí y ya son madres, ya son madres. ¿A causa de qué? A causa de que Dios así lo permitió. Y puedo preguntar en esta mañana, ¿es una dicha ser madre o no? ¿Es una dicha ser madre? Con ese sí, ¿ya? ¿Verdad? Podríamos preguntar a las hermanas que son abuelas, ¿es una dicha ser abuela? La hermana América, la manera como contesta, se decepcionó de una vez. ¿Es una dicha ser abuela? Sí. Bueno, aquí hay abuelas, pero no hay abuelos. ¿No es cierto? Aquí hay abuelas, pero no hay abuelos. Y cuando venimos a esto, decimos, ¿será que es una dicha ser padre? Es decir, somos papás, ¿es una dicha eso? Claro que lo es. Y en la palabra de Dios encontramos el elogio que recibe el hombre como padre y luego la dicha de la mujer que recibe como madre. Y cuando uno viene a esto, del que estamos hablando y del que estamos conociendo, hermano y hermana, nos damos cuenta
claramente que no es algo del que alguien pueda lamentarse, sino es algo del que todos aquellos que llegan a ser padres, llegan a ser madres, se sienten dichosos, se sienten afortunados, ¿verdad? Pero no puede ocurrir esto si no es a través de un hombre y una mujer. Y cuando usted lee el capítulo 3 de Génesis, capítulo 4, se da cuenta que el texto nos dice ahí en el capítulo 4 de Génesis, versículo 1. ¿Ya? Vamos a leer el pasaje. Dice de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? El texto dice: conoció Adán a su mujer Eva. ¿Sabe qué? La palabra conocer no se está refiriendo a un conocimiento de amistad, sino a un conocimiento de pareja, de hombre y mujer, en el cual existe una unión, una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y a causa de ese conocimiento, a causa de esa relación, ¿sabe qué pasó con Eva? ¿Sabe qué pasó con Eva? Vea lo que dice el texto: la cual concibió, es decir, de la relación que existió entre Adán y Eva, ella quedó embarazada. ¿De quién? Ah, vaya. ¿Qué le parece? ¿Es pecado eso? ¿Ah? ¿Es pecado eso? Es pecado que cuando un hombre y una mujer se casan y llegan a tener la relación sexual y la mujer queda embarazada, ¿es pecado eso? No. ¿Ya? No. Al contrario, es el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Uno puede quedar viendo esto y entender que cuando Dios ha hablado allá en Génesis 1:28 y le dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Luego Adán y Eva, aquí en el capítulo 4, versículo 1, dice que Adán y Eva, al tener esa unión, esa relación, ella queda embarazada y da a luz a Caín. Y luego de que da a luz a Caín, dice el versículo 2, después dio a luz a su hijo Abel, es decir, al hermano de Caín. Esto nos enseña a nosotros que lo que Dios dejó y lo que Dios dijo que así iba a ser, así es. Así es. Ahora, la pregunta es: ¿y los hijos son para cuidarlos o para que se echen a perder? ¿Para qué son? ¿Ah? ¿Para qué son los hijos? ¿Y los padres de hoy estarán cuidando a sus hijos? Y nosotros como padres, en el caso suyo como madre, ¿estará cuidando a su hijo o qué está haciendo con su hijo el día de hoy? El cuidar al hijo no solamente es que usted diga: ah, ya tiene hambre, le voy a dar de comer. Pero la pregunta es: ¿qué le da de comer? Su Tortrix. Esas son las madres hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Que les dan Tortrix, que les dan nachos, que les dan ahí chucherías, que le dan dulce, y ahí aparece su hijo con su gran bolota de chicle en la boca. Ah, dichosa, qué buena mamá. Si usted se da cuenta, si usted viene y va a entender lo que dice Proverbios 22, capítulo 22 de Proverbios, dice el versículo 6 así. ¿Ya? Véalo. Proverbios
capítulo 22, versículo 6. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice el texto? Vea, dice, instruye ¿a quién? Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasa? No se apartará ¿de quién? Hermano y hermana, ¿qué quiere decir la palabra instruye? Educa. ¿Ya? Instruye quiere decir educa. Cuídalo. ¿Ya? Y eso de instruir es cuidar, es corregir, es educar. ¿Sabe qué? El hecho de que la mujer llegue a ser madre, llega a ser madre para instruir, para educar, para corregir, para cuidar. El hecho de que el padre llega a ser padre para corregir, para instruir, para educar, para cuidar. Pero la palabra educar, la palabra cuidar, no es simplemente que usted venga y diga, bueno, ¿cuánto dinero querés, hijito? Aquí está, mira cuánto querés. No. Sino el que sabe cuidar, el que sabe educar, el que sabe velar por el bien de su hijo y de su hija, no es aquel que simplemente va a decir, aquí está, y si lo querés para matarte, matarte con esto. Si lo querés para envenenarte, envenenarte con esto. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros los padres lo único que hacemos es darle dinero a nuestros hijos para envenenarlos. ¿O no los envenenamos dándoles dulce? ¿O no nos envenenamos dándoles chuchería? ¿O no nos los envenenamos dándole toda esa chatarra que el día de hoy no es más que un mercantilismo? En lugar de que usted venga y le dé un su fresco natural, un su atolito, viene y le dice, aquí está tu chacalaca. Oh, qué bonito, qué manera de ser padre, qué manera de ser madre. Y el padre puede decir, pero es que yo doy el dinero. Sí, pero hay que saber dar. ¿Para qué? Porque cuando no se sabe dar, ni se sabe dar para lo que es, lastimosamente, es para un daño, para un mal. Lo platicaba hace unos años con el subdirector de pediatría del Roosevelt en la capital, un hermano que asiste a la iglesia, un doctor que asiste, un pediatra que asiste a la iglesia de Dios. Y él me decía, ¿sabes, pastor? Tenemos a 8 niños para operar del colon. Tienen cáncer de colon. Y cuando le pregunto, hermano, ¿y a qué se debe que ellos tienen cáncer de colon? Porque las madres el día de hoy no los alimentan, simplemente los enferman dándoles golosina. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿por qué cree que el día de hoy hay más niños enfermos? Sorpresa la que nos dio el coronavirus. Cuando la mayoría estuvieron diciendo, hay que tener cuidado porque el coronavirus va a atacar más a los hipertensos, a los de la tercera edad, a los diabéticos, a los que tienen problemas, alguna enfermedad. Ellos son los más vulnerables. Y pareciera ser que fueron más vulnerables los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque los jóvenes el día de hoy ya no son jóvenes saludables. Los niños el día de hoy ya no son niños saludables. Porque el día de hoy ya no están alimentados. Ya pareciera ser que se miran bonitos como el aguacate, bonitos por fuera, pero cuando se abren por dentro ya no sirven. Así se parece la juventud hoy. ¿Ya? Solo tiene apariencia de que está sano, de que está sana. Así está la niñez el día de hoy. Ya no es una niñez que está saludable.
¿Por qué? Porque la madre no ha sido una madre que ha sabido darle ese mantenimiento, ese cuidado, sino que ha sido una madre que lo único que ha hecho es hacer, y desempeñar su verdadero papel de madre. Viene la madre y le dice, hijito, aquí está tu sopita de hierbabuena. Ay, no, eso no me gusta, yo quiero sopa instantánea. Y ahí está la madre, aquí está tu sopa instantánea entonces, para que te muras más rápido y que te enfermes. Y después vamos a pedirle al pastor que ore para que sanes, ¿ya? El día de hoy las madres saben preparar más sopa instantánea que preparar unas verduras, unas hierbas o un atolito saludable, ¿ya? Es más fácil servir un vaso de Coca-Cola que preparar un atolito o preparar algo que va a servir de beneficio. Es más fácil eso, ¿ya? Y uno cuando mira lo que dice el texto, instruye, cuídalo. ¿Sabe qué? Dios no nos da a nuestros hijos enfermos. ¿Quiénes los enfermamos? ¿Quiénes los más cuidamos? Nosotros. Uno se queda pensando en lo que nos está diciendo a nosotros Pablo cuando está dirigiendo su carta a Timoteo y le está diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunices y de tu madre pasó a ti. Vea, ¿qué abuela era Loida? ¿Qué clase de abuela era ella? Lastimosamente el día de hoy tenemos más abuelas alcahuetas que abuelas que estén dispuestas a contribuir para el bienestar de sus hijos, de sus nietos. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué ocurre eso? Cuando usted se viene a dar cuenta, una abuela que sabe instruir es una abuela que quiere ver a sus nietos sanos, ¿ya? Un abuelo que sabe instruir es un abuelo que cuando su hijo no está corrigiendo como debe de corregir, le tiene que decir de tal manera que el hijo sepa corregir así como fue instruido. Pero eso no puede pasar, eso no puede suceder a menos que no entendamos, a menos de que no reconozcamos. Hoy podemos ver la falta de educación, la falta de cuidado, esa falta de responsabilidad, esa falta de hacer cumplir ese papel que en su momento Dios dejó establecido. Y cuando leemos el libro de Proverbios, el capítulo 6, claramente dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Y es que sabe, a los hijos hay que instruirlos también en la palabra de Dios. Recuerdo que veníamos cuando teníamos la venta de blog en la casa, veníamos de Villanueva, de Bárcenas para San Marcos, y ahí en la cuesta, en la cuesta de Bárcenas, ahí veníamos. Y de pronto le digo al joven que andaba conmigo, ¿será que vas a comprar la comida? Y yo voy a comprar la tortilla aquí donde venden. Y él se bajó corriendo, le puso las cuñas al cabezal y luego se fue a comprar la comida y yo bajé. Y cuando bajé para comprar las tortillas, le dije a la señora, me despacha 5 quetzales de tortilla, porque ya ve que el campesino es campesino y come como debe comer, ¿ya? Y entonces cuando bajé para comprar la tortilla, le dije a la señora, quiero 5 quetzales de tortilla. Y la señora me dice, solo me espera un momentito, voy a atender a ella y luego le atiendo a usted. En eso estaba cuando llega otra señora, dice, yo quiero 5 de tortilla. Y ella le dice, con mucho gusto, pero después de él.
Y había una botella así grande, como de este tamaño, que tenía muchos bombones, dulces. Llega un niño, tal vez como un poquito más grande que Elder, y le dice, quiero un bombón, le dice a la señora. ¿Ya? Y la señora le dice, no, mijo, porque no me alcanza, solo traigo cabal para la tortilla. El niño le dice, te dije que quiero un bombón. Vea cómo es que los nietos el día de hoy ya tratan de voz a la abuelita o tratan de voz al papá o a la mamá. Los hijos, cómo es de que tratan, y qué padres más cobardes para aceptar que su hijo o su hija los trate de voz. Ya. O que de pronto venga el hijo y le trate de voz al tío o a la tía. Se oye horrible. Eso no es de gente que está educando, sino que es de gente, de padres y madres que están descuidando la educación de sus hijos. Y usted podría decir, es que este pastor está desactualizado. No. Los que ya están mal como padre y como madre son aquellos que están perdiendo la educación. Y cuando este niño le dice ahí a la abuelita, te dije que quiero un bombón, le habló, pero le habló como usted no tiene idea. Y entonces viene ella y le dice, es que hijo, ya no traigo más dinero, cabal traigo para la tortilla. ¿Sabe qué? El niño se regresó bastante se regresó. Y la señora estaba parada con lo que llevaba en la mano esperando que le dieran la tortilla, esperando la tortilla como los que estábamos ahí. Y el niño se viene corriendo y le pega una patada aquí a la señora en la espinilla. Y ella solo se agacha y dice, ay, es que ese mi nieto es muy listo. ¿A qué le llamó listo? ¿Ah? ¿A qué le llamó listo? ¿Eso es tener un nieto listo o eso es tener un nieto maleducado, malcriado, abusivo? Y la pregunta es, ¿qué clase de hijos tenemos? ¿Qué clase de nietos tenemos en los que ya tienen nietos o nietas? ¿Cómo son los nietos? ¿Cómo son las nietas? ¿Y de quién depende que de pronto un hijo, una hija, un nieto, una nieta llegue a eso? ¿De quién depende? ¿Sabe de quién depende? Depende de los padres, depende de las madres, depende de los abuelos, de las abuelas que están desobedeciendo cuando la palabra dice que debemos de educar, de instruir, de cuidar, de corregirlos. Y es que cuando usted mira esto que está diciendo aquí, el niño, la niña, el joven y la jovencita que han sido instruidos desde temprano, desde pequeño, cuando van a ser grandes, siempre van a crecer en el temor, con educación. ¿Cómo es posible? Hace unas semanas me entero. Vea eso. Hace unas semanas me entero de un yerno que agarró a patadas a su suegro. ¿Existe eso o no existe eso? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Y por qué pasa eso? ¿A causa de qué pasa eso? Y viene el papá y la mamá de este hombre, en lugar de llamarle la atención, le dicen al consuegro, lo que pasa es que usted ofendió a mi hijo, se lo merece. ¿Qué clase de madre es esa? ¿Qué clase de padre es eso? Que tolera la falta de respeto. Pues lastimosamente hacia eso va nuestra sociedad por apartarse de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Sabe qué? Cuando uno mira lo que el texto está diciendo, y quiero llevarlo a esto de Deuteronomios capítulo 6, y luego vamos a notar otros textos de la palabra de Dios, y es que Deuteronomios capítulo 6, vea lo que dice el texto,
versículo 4. Capítulo 6, versículo 4, ¿ya lo tiene? Ve el texto, dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? Esta palabra que está aquí. Ya, esta palabra que está aquí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón que está cubierto con la palabra de Dios es ese corazón que emana palabra y transmite palabra a los hijos, a las hijas, a los nietos, a la familia. Hermano y hermana, el peor dolor de cabeza que un hijo o una hija le va a dar al padre y a la madre cuando sea grande es ese peor dolor de cabeza que se está sembrando cuando sea niño o cuando es niña. Desde ahí. Y cuando dice el versículo así, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice así. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe qué quiere Dios? ¿Sabe qué desea Dios? ¿Sabe qué nos manda Dios? Que nosotros demos a conocer palabra de Dios. Es interesante, pero los hijos comienzan a manipular a los padres y a las madres desde que comienzan a hacer su berrinche. Desde que comienzan a hacer su berrinche. Cuando un hijo comienza a hacer su berrinche, por lo general está demostrando que quiere mandar al padre o a la madre. Cuando una hija está haciendo su berrinche, está diciendo, es que el que quiere mandar aquí soy yo. Y cuando el padre o la madre quieren corregir, quieren demostrar que son ellos los que mandan, a veces se mete la abuela o se mete el abuelo, porque muchas veces no son más que unos metiches que no saben corregir, solo saben estorbar. Y cuando hacen eso, están provocando que se pierda la autoridad. Y que el nieto muchas veces, en lugar de ver a su padre como la autoridad, los ve como aquellos a quienes tiene que odiar. Porque hay una abuela, hay un abuelo que todo lo anda alcahueteando. Y por eso, cuando uno mira esto, cuando uno ve esto, se da cuenta que la manera en el que puede, que debe de instruir, la manera en el que debe de educar, va a ser demostrando que usted es el padre, que usted es la madre y que por lo tanto a usted se le tiene que respetar y se le tiene que ver como el padre o como la madre. Llega un hijo y le dice al papá o a la mamá, ¿qué tal vos, papá, cómo estás? ¿Se oye feo, sí o no? ¿Ah? O que le diga, ¿qué tal vos, mamá, cómo estás? ¿Y cómo se oye? Que de pronto su hija lo trate de vos. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien? ¿Ah? Pero ¿cuántos están permitiendo eso el día de hoy? Porque el hijo ya no ve al papá o a la mamá como su padre, como su madre, sino lo ve como su igual. Y esa igualdad afecta de tal manera que el hijo ya no reconoce que hay una autoridad. ¿Ya? Y por eso, cuando el padre quiere corregir o la madre quiere corregir, el hijo le contesta, la hija le contesta, ¿a causa de qué? A veces pienso que cuando voy a escuchar que su hijo le esté
tratando a usted de vos, dan ganas de jalarle la oreja, no al hijo, sino a usted. ¿Sí o no? ¿A quién hay que jalarle la oreja? ¿A quién hay que darle su coscorrón, como se dice vulgarmente, va? ¿A quién hay que coscorronearlo? Si de pronto viene su hijo y le dice, encuentra, ahí está, ahora ya Osbelí como padre y Vivi como madre, viene, Javes, y le dice, vos Osbelí, buenos días. Así le va a decir Javes, ¿sí o no? Va a llegar Javes y va a decir, vos Vivi, quiero mi desayuno. ¿Ah? ¿Van a permitir ellos eso? Y va a decir la abuelita, la hermana Gremio, la hermana Lucy, déjalo mijo, es que ellos ahora ya son más actualizados. No son más actualizados, son más rebeldes, son más desobedientes. Y una abuelita no debe tolerar eso, un abuelito no debe tolerar eso. O que llegue Ariana y diga, vos Johanna, quiero mi pacha. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Y qué dice hermana América como abuelita? ¿Qué dice? ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Quién está permitiendo que la sociedad se pudra por falta de educación, por falta de enseñanza? ¿Quién lo está permitiendo? Nosotros los irresponsables. ¿Ya? Y es que esto es algo que tenemos que entender. Vean lo que dice el versículo 17 de ahí de Deuteronomios. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Y cuáles mandamientos? Venga usted conmigo. Lo que dice el versículo 22, capítulo 22, versículo 15 de ahí de Proverbios. Y vamos a ver esas citas bíblicas, capítulo 22, versículo 15 de Proverbios. Dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir esa palabra? La desobediencia, la rebeldía está siempre presente en el corazón del joven, de la señorita, del niño, de la niña. Está presente. Por eso dijo el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Y cuando dice el versículo así, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero pruebe usted el día de hoy quitarse su cincho y darles 2 hinchazos. Bueno, y vos Osvaldo, ¿quién sos para pegarme? ¿Ah? Bueno, y vos Elena, ¿por qué estás levantando tu mano para pegarme? ¿Ah? ¿Hacen los hijos eso el día de hoy? ¿Hacen las hijas eso el día de hoy? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿A causa de qué? De que se está perdiendo el respeto. Ese respeto del que somos llamados nosotros a que los hijos lo tienen que entender y se tienen que someter. Por eso cuando usted viene al texto, y quiero leer esto de Efesios capítulo 5, ¿ya? Efesios capítulo 5, voy a leer eso, ¿ya? Ve el texto de la siguiente manera, ¿ya? Capítulo 6, perdón, Efesios capítulo 6, ¿ya lo tiene? Ve el pasaje, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Sabe por qué? Porque esto es, ¿qué pasa?
justo. Y vea lo que sigue diciendo: honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿De quién depende que los hijos honren a su padre y a su madre? ¿Quién tiene que enseñar para que el hijo honre a su padre y a su madre? ¿Quién lo tiene que enseñar? Lo tiene que enseñar, lo tenemos que enseñar nosotros. Los que tenemos la autoridad. Jabe solamente va a reconocer que tiene un padre y una madre en la medida que lo eduquen, en la medida en el que lo enseñen, ¿ya? En la medida en el que lo cuiden, en la medida en el que ellos van a hacerle entender, le van a demostrar a él, y él va siempre, cuando vea que llega su padre, va a decir: buenas tardes, papá, buenas tardes, mamá. Que cuando se levanta, lo primero que va a hacer es: buenos días, papá, buenos días, mamá. Y el padre y la madre le contestan: buenos días, hijo. ¿Y cómo amaneciste hoy? Bien, qué bueno. ¿Ya? Pero si de pronto se levantan cheleoneando y el papá le dice: buenos días. Ya va usted otra vez. Porque hoy, lastimosamente, si el hijo no saluda, el padre no dice nada. Si la hija no saluda, la madre no dice nada. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Llega el nieto o la nieta con la abuela, con el abuelo, y no saluda. Simplemente, en lugar de que el padre o la madre o el abuelo y la abuela y le diga: bueno, ¿y ustedes qué no me saludaron? Simplemente lo abraza. Esa alcahuetería, esa falta de corregir ante el respeto que se está perdiendo, está provocando que el día de hoy ya no exista no solo temor a los padres, sino temor hacia Dios. Y cuando usted está mirando esto, cuando usted está viendo esto que dice: honra a tu padre, ahora, ¿quién debe de enseñar? ¿Desde qué momento un hijo va a aprender que debe honrar a su padre y a su madre? Desde que está en los brazos, desde pequeño, desde pequeño. Pero si no hacemos eso, si no llevamos a cabo eso, el problema, el resultado lo vamos a vivir, el resultado lo vamos a tener que padecer. Y por eso, cuando uno mira lo que dice Proverbios 19:18, Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay, ¿qué? Esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cómo destruye un padre a su hijo y a su hija? ¿Cómo puede destruir un padre a su hijo y a su hija? Cuando de pronto el hijo ya tiene 18, o a veces el día de hoy de 14 años, de 13 años, el adolescente ya está llegando a su casa con cigarro, y el padre y la madre: es que ya es todo un hombre. No, ya es un cabeza sobada. Ya está llegando bolo. ¿Y qué dice el padre? ¿Qué dice la madre? No, es que en la calle ya aprendió a ser hombre. No, no es que aprendió a ser hombre. Es que aprendió, allá en la calle le enseñaron a perder la cabeza, y el padre y la madre simplemente: amén, así está bien. Cuando usted se da cuenta de lo que está diciendo el texto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe, hermano y hermana? El término corregir, la palabra educar, no es para que usted venga
y haga un daño a su hijo, sino es para encauzarlo en el camino correcto. Yo quiero animarlo y quiero que entendamos eso. De nada sirve que usted, ya cuando su hijo esté grande y esté metido en las drogas, esté metido en el vicio, usted venga y diga, yo voy a ayunar para que mi hijo salga del vicio. Esos son ayunos de camello que usted por gusto va a estar ahí sí que haciendo creer su rodilla de camello, por más que esté arrodillándose, cuando desobedeció a la palabra que había que corregir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? Estaba viendo un reportaje de un periodista mexicano, Ciro Gómez Leiva, allá en Ciudad Juárez, y él estaba presentando un reportaje ahí de un jovencito como de sus 23 a 25 años que iba para Estados Unidos. Es un mexicano, pero ya ahí en Ciudad Juárez se quedó y empezó a aplicarse droga, de tal manera que empezó a consumir droga y a inhalar droga por medio de la nariz. La droga ha destruido su nariz, que él no tiene manera ni cómo. Entonces empezó a pincharse por los brazos, de tal manera que sus venas ya no tienen por dónde, de tanto que se ha pinchado droga. Su cuerpo se está pudriendo por las venas, ya no hay dónde. Entonces por el estómago, pero también el estómago ya se arruinó. Ahora se lo está metiendo por los pies. Joven destruyendo su vida con las drogas. ¿Quién es el responsable de eso? Ah, Dios tiene la culpa. ¿Dios tiene la culpa? ¿Ah? No es así. No es así. Por eso el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué nuestros hijos se pierden? Por falta de educación. ¿Ya? ¿Sabe por qué los niños el día de hoy se pierden? Por falta de educación. Da pena que de pronto los niños el día de hoy aparecen con máscara de demonio ahí con el día de Judas. ¿Ya? ¿Qué descuido más grande de los padres por ese lado? Cuando no tiene que ser así. Yo quiero animarlo en esta mañana, que estamos reunidos aquí, y estamos reunidos para que tomemos en cuenta que Dios nos permite que nos reproduzcamos, pero no para que nuestros hijos se pierdan, sino para que un día ellos crezcan y sean hombres de bien, sean mujeres de bien. Y no que crean en toda esa basura que viene del mundo. Por lo tanto, como padres y como madres, no solamente tenemos que saber educarlos, también tenemos que saber enseñarles, corregirlos, guiarlos, mantenerlos. Y como le estaba diciendo, procuremos criar a nuestros hijos saludables. Y no que desde ya, como lo dijo alguien en Oaxaca ahora que estaba, él lo decía, yo a mis 21 años ya era diabético. ¿Por qué? Porque desayunaba chucherías, almorzaba chucherías y cenaba chucherías. Y las malas madres ahí andan comprando las tiras de chucherías para sus hijos, galletas de chucherías para sus hijos. ¿Ya? Yo creo que no soy muy bueno para los que tienen tiendas, ¿verdad? No soy muy bueno para eso, ¿no? Y usted podría decir, usted es una mala propaganda para mi negocio. ¿Ya? Pues entonces comience a vender cosas saludables. Y ahí viene la mamá haragana comprando su
bote enlatado para dar, o frijol enlatado para dárselo ahí. Su chacalaca, ay, mijo, ya no me dio tiempo de prepararte tu refacción para llevar a la escuela, pero ahí te compré tu jugo y tu galleta. ¿Ya? Pura enfermedad enlatada. Y ahí está el papá, fíjate que ya no pude cocinarle algo de refacción a mi hijo, pero tener dinero ahí para comprarle algo. Y sí, dice el otro también. Espero que también así tenga su dinero cuando lo va a tener que llevar al médico. ¿Ya? Porque el buen padre, el buen padre es aquel que dice, es algo que debe de tomar en cuenta, que el dinero no es para enfermar, sino es para mantener sanos a los hijos. Pero como muchas veces hay que cumplir el capricho de la madre haragana. Y eso es lo penoso. Yo quiero animarlo en este momento. Y es que tenemos que reconocer nosotros que nuestra función es instruir a nuestros hijos para que cuando sean grandes no se aparten, sino que se mantengan firmes en lo que el Señor nos ha mandado. Gracias, Padre Celestial, por este momento, por esta hora y por lo que nos has hablado. Reconocemos y sabemos, Padre, lo grande y maravilloso que tú eres y la manera, Padre, en el que también has comunicado para nosotros tu palabra bendita. La honra y la gloria sea para ti y exaltado sea tu santo y soberano nombre, Señor Jesús. Oramos, Padre, para que nos des cada vez más sabiduría y entendimiento, de tal manera, Señor, que nuestros hijos puedan ser educados, los podamos educar, Señor, bien sea como varones o como mujeres, Señor, de tal manera, Padre Celestial, que ese conocimiento de tu palabra en la vida de ellos pueda ser, Señor Jesús, que edifique su vida y que se formen con sabiduría, Señor. Alabado sea Dios del cielo y bendito seas Cristo de la gloria. Oramos, Señor, y te agradecemos por esto. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, por la sabiduría que podemos pedirte como tu palabra lo dice. Y se siente alguno con falta de sabiduría, pídalo a Dios, a quien da a todos abundantemente y sin reproche. Señor, gracias porque podemos acudir a ti, podemos hablar contigo y decirte, Señor, que queremos sabiduría, porque en este mundo solamente con la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de ti, podemos, Señor amado, dar ese mensaje y educar a nuestros hijos, a nuestra familia por el camino, conducirlos en el camino, Señor, en el camino para bien. Alabado sea, Señor, por todo. Oramos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.